Se nos fue la inspiración, Sandy. Disculpe. Ay, me quiero volver chango. ¿Ya ven la pantalla, chicos? Ya. ¿Ya? Gracias. Es que una vez veía a Sandy. Ok. Qué raro, nada más veo a Estelita ahorita. Bueno. Sí, antes veía a Sandy y ahorita nada más Estelita. Bueno, ok, ¿ya llegó Elliot? Entonces, Elliot me decía que Sí, la aquí etapa estoy. 3 para usted, ¿cuál era? Y ¿sería la comercialización? La, No, porque eso ya lo dije en la etapa 2. la venta del producto. Fíjese, lea bien, o sea, por eso es importante que lean con comprensión, ¿sí? O sea, de entrada yo sé que no todos los conceptos económicos lo saben, ¿no? PMG ya lo vimos. Se trata del producto marginal igual a cero hasta la parte negativa. Dice, es el peor escenario para el productor. ¿Por qué sería el peor escenario económicamente hablando para el productor? La comercialización es el peor escenario, ¿sí? Pues no. Entonces, siguiendo esta lógica, No, ¿cuál sería la etapa 3, Elliot? Si se supone que es el peor escenario para el productor en este ejemplo de la leche. Fíjense que aquí tienen que integrar, serían chicos. A ver, dígame. las pérdidas que se generan Ok, pero para en, que en el existan proceso. pérdidas, Elliot, primero tuvo que haber algo, ¿no? Por eso es importante que en economía, chicos y chicas, integren lo que han estado aprendiendo. O sea, hasta ahorita ya llevamos visto oferta y demanda también. No nos hemos abocado más en detalle, pero sí entienden que demanda es lo que te compran y oferta es lo que tú vendes, ¿no? Eso ya lo entendemos. ¿Cierto o no, Elliot? ¿Eso sí lo entiende o todavía no? Sí, me- ¿Sí? Ok. Ahora, entendiendo esos dos conceptos, ¿por qué más o menos le acepto el razonamiento que dice Elliot de pérdidas? Fíjense bien, si la última etapa de producción, que es la más negativa para el productor, quiere decir que hay un momento en que ya no te van a comprar. Aunque tú vendas leche, por ley de rendimientos decrecientes, o ya están satisfechos tus compradores de leche, es decir, ya están saturados de leche, dicen, no, ya sabes que ya no quiero leche, quiero jugo ahora. Entonces, la producción, ¿qué va a pasar? Se va a quedar, ¿cierto? Si no la colocas por otros lados, se te va a quedar. Y entonces se podrían generar pérdidas, como dice Elliot. Pero antes tuvo que haber algo más. Tuvo que haber un efecto de oferta y demanda decreciente, ¿sí? Por la ley de rendimientos decrecientes, porque el mercado se satisfizo o se saturó de leche y dijo, ¿sabes qué? Ya no quiero leche. Ahora quiero jugo, ahora quiero alcohol, ahora quiero agua, ahora quiero café, ahora quiero otro líquido, pero leche ya no, ¿sí? Entonces, la etapa 3 es cuando el productor o te pones las pilas y empiezas a producir leche para mamás, leche para niños, leche para adultos mayores, leche para diabéticos, leche para a diversificar producto, o te empiezas a venderle a otro tipo de mercado, a lo mejor no sé, a metrosexuales, a personas preocupadas, veganas, a vegetarianos o algo, para que de esta forma tu producción se mantenga por lo menos en la etapa 2, ¿cierto? Porque es la mejor etapa para un productor, porque es cuando más se está vendiendo, cuando el producto es conocido, cuando el producto es bien vendido, etcétera, ¿sí? Pero en la etapa 3 ya no. En la etapa 3 algo está pasando económicamente que necesitas rediseñar procesos, ¿sí?
¿Dudas de las etapas, de las 3 etapas? No. ¿No? ¿Sí se entendió el proceso? ¿Sí? Ok, bueno. ¿Sí, Elliot? ¿Ahora sí ya le quedó claro? Si hay dudas, lo vuelvo a explicar, ¿eh? No importa. Elliot. Y todos, ¿eh? Es para todos, no nada más Elliot, pero... ¿Sí quedó claro? Sí, maestra. Sí. ¿Sí? Ok, bueno. Entonces, ahora vamos a explicar otras teorías. Ya casi terminamos esta unidad para pasar ahora sí al detalle de demanda y oferta. Entonces, Ivonne, no sé, Malita, ¿me ayuda, por favor? ¿Me colabora, como dicen los colombianos? Claro que sí, Miss. Gracias, Ivonne. Curva de isocuanta. Curva. Se deriva del iso, que significa igual, y cuanta es cantidad igual cantidad. Ujú. Denota una curva que representa las diferentes combinaciones de factores de producción que al mezclarse con eficiencia dan como resultado una cantidad específica de producción. Ujú. Representa la misma cantidad a lo largo de la curva. Entre más alejada esté del origen, mayor es la cantidad producida. Ujú. Características. 1. Tiene pendiente negativa. 2. No se cruzan. Y 3. Son convexas al origen. Ok, muchas gracias, corazón. ¿Qué entiende de eso, Ivonne? Me queda, bueno, aquí entré en controversia porque en la parte de arriba decía que sí se deben mezclarse con eficiencia, Ajá. pero en la parte de abajo, en sus características, dice que no se cruzan, y lo primero que hice arriba fue imaginarme las cruzadas. Ajá. No, pero a ver, fíjate bien. En el primer párrafo que leyó, al mezclarse con eficiencia, no se refiere a las curvas. Se refiere a la cantidad o las combinaciones de factores de producción. Ah, ok, ok, ajá, ¿Eh? ajá. Bueno, Ah, eso fue lo que pensé de inicio. exacto. Si no son curvas cruzadas. No, no, no. O sea, la curva, no sé cómo explicárselos. Cuando hablamos de curvas en economía, ¿se acuerdan cuando les explicaba la demanda y la oferta que se las expliqué con Ajá, líneas? De entrada se las expliqué con ajá. líneas, no con curvas. Es un terminismo o un tecnicismo económico para explicar una teoría. En este caso se utilizó curva, pero porque la teoría económica, el estudio de esta teoría se hizo a partir de la graficación econométrica con una curva, por eso se explica así, o sea, el nombre de la teoría así es curva isocuántica, ¿no? Pero, repito, o sea, ustedes en este curso no vamos a entender la teoría econométrica porque no es el punto de la clase. O sea, lo que quiero que entendamos, por ejemplo, por lo menos en este concepto de curva de isocuanta es cómo ustedes van a utilizar de la mejor forma cada factor de producción y combinarlos para que la producción o para generar un nivel específico de producción. Eso es lo que hay que entender de esta teoría que acaba de leer Ivonne. Para que no hagamos más ni menos. O sea, Exacto. ¿no? Así es, para que no hagan mal uso de algún factor. O sea, para que de entrada ustedes detecten si están gastándose, por ejemplo, ¿no? Yo me imagino, no sé, siempre pongo el ejemplo de las tareas. Cada uno de ustedes arroja diferente nivel de producción en cuanto a tareas realizadas de todas las materias que llevan, porque ustedes se organizan en cuanto a tiempo, ¿no? A lo mejor el equipo que utilizan, porque a lo mejor en su casa sus hijos también necesitan la computadora, entonces tienen que rolarse la computadora, ¿no? Entonces también tienen que administrar correctamente el equipo, además del tiempo. Los días, ¿no? También en los que ustedes hacen sus tareas. Todos estos factores que ustedes consideran para producir determinada cantidad de tareas a la semana, eso marca su nivel de producción, ¿sí? La curva de isocuanta para este ejemplo tendría que ser que ustedes identificaran qué cantidad de cada recurso para hacer sus tareas necesitan combinar para que de manera eficiente, eficiencia significa hacer el mejor uso de un determinado factor, ¿sí? O sea, que no se desperdicie, que no se utilice en la cantidad que se necesita utilizar,
¿no? Que, por ejemplo, cuando ustedes estén haciendo la tarea, estén viendo la tele, eso significa distracción. Entonces, por lo tanto, no están atendiendo exactamente a lo que se les pide la tarea. Ajá, esa distracción es que no están haciendo el uso eficiente de su capacidad intelectual, ¿sí? Por lo tanto, ese factor de la capacidad intelectual va a afectar al nivel de producción de tareas al final de la semana. Si iban a producir 5 tareas, nada más van a producir 2, porque entre que no tuvieron tiempo para hacer las tareas por X situaciones, en que estaban distraídos porque estaban viendo la tele, en que tenían flojera, en que se enfermaron o cualquier otra situación, no les permitió ser eficientes en la producción de tareas en esa semana, porque los factores que utilizaron en esa semana no se utilizaron al 100% o eficientemente. Eso es lo que explica esta curva de isocuanta. ¿Sí me explicó? ¿Sí, ahora sí o no? Ahora no, chicos. Sobre las características, esas no les ponemos mucho como énfasis porque no estamos viendo las gráficas y las curvas y todo esto, o sí es necesario. ¿Cómo? No le entiendo, señorita. A ver, otra vez. Sí, con respecto a las características de la curva isocuanta, sí ponemos De la pendiente negativa y eso. Exacto. Ok, no. Yo lo que necesito es que ahorita entendamos el concepto, ¿no? O sea, su aplicación. ¿Sí? Ahorita no se fijen por o sea, estas características nada más se las pusimos para que, teóricamente entiendan o ubiquen, más bien ubiquen cómo sería físicamente la curva, ¿no? O la línea, ¿sí? Si tiene pendiente negativa, ya saben de entrada que es como la demanda, ¿sí? Que se grafica así, porque la oferta tiene pendiente positiva, o sea, se grafica así, ¿sí? Esta es oferta, esta es demanda, ¿cierto? Esa es pendiente negativa. Si se quieren fijar en las características gráficas de la línea, ¿no? De la curva. Pero lo que quiero que quede claro es el concepto económico. O sea, ¿sí me explicó? La parte de si utilizo correctamente mis factores productivos, mi nivel de producción será por lo menos el que yo me fije, el que yo me establezca. ¿Sí me explicó? ¿Sí o no? Chicos. Sí, Ok. sí. Es que me estresa no verlos a todos. Maestra. Ok, a ver. Ok, bueno. Continuemos entonces. Estelita, ¿me puede ayudar a leer, por favor, esta? Tasa marginal de sustitución técnica. Se refiere a la cantidad de capital a la que puede renunciar una empresa al aumentar en una unidad la cantidad de trabajo, L, y permanecer aún sobre la misma línea de isocuanta. Isocuanta. Entonces, acuérdense que aquí todo va ligado, ¿sí? La isocuanta ya la entendimos, ¿no, Estelita? Esta parte de Sí. qué factores combinar de tal forma que mi nivel de producción sea la óptima o por lo menos la que yo me fije, ¿no? Sean tareas, sean cafés, sean postres, sean lo que sea, ¿no? Lo que sea su empresa, es a lo que me refiero, ¿sí? O Sí. litros de leche, por ejemplo, el ejemplo que ponía Elliot, ¿no? Entonces, ya que tengo entendido lo que es la isocuanta, te dice, a ver, lo que puedes hacer ahora es que en determinada situación tú puedes reducir tu capital o reducir algún factor, renunciar a él para mantenerte en tu isocuanta, para mantener el nivel de producción que hasta ahorita tienes, ¿sí? Tú decides como empresa cuál factor tendrás que reducir. Lo que pasa ahorita con la pandemia. Muchas empresas, con tal de no cerrar, lo que hicieron fue, no te voy a despedir, pero te voy a bajar tu sueldo, ¿cierto? Entonces, ahí a qué renunció. Bajo el concepto de tasa marginal, la empresa renunció a pagar el mismo sueldo y salario a los trabajadores. Lo que hizo fue renunciar a no despedirlos, o a despedirlos, perdón, y bajándoles su sueldo. Eso es a lo que se refiere esta tasa marginal. ¿Qué de tus factores vas a reducir para mantener tu mismo nivel de producción? ¿Sí? ¿Sí me expliqué? Sí. ¿Vale? Por eso la economía es mucho juego de variables, ¿no? Es quitar, poner para mantenerme por lo menos, ¿sí?
¿Ok? Sí. Perfecto. Entonces, vamos a continuar. Ahora, la curva de isocosto es otro conceptito económico, ¿sí? Dice así, muestra todas las diferentes combinaciones de trabajo y capital que puede comprar una empresa, dados el desembolso total, significa DT, de la empresa y los precios de los factores. O sea, isocosto es cuánto vas a invertir para generar un nivel de producción que tú deseas en una empresa. O sea, cuánto vas a comprar de terreno para construir tu empresa, cuántos trabajadores vas a contratar, cuánto equipo vas a comprar para producir lo que estás produciendo. O sea, la curva de isocosto te explica la inversión que tú vas a hacer económica en tus diferentes factores productivos para generar la producción que tú estás planeando alcanzar, de lo que sea, de comida, de servicio, de leche, de productos financieros, de todo, ¿sí? ¿Sale? Pero principalmente tomamos en cuenta en esta curva de isocosto lo que es el precio del trabajo y el precio del capital, ¿sí? El precio del trabajo no es otra cosa que, por ejemplo, cuánto vas a pagarle a tus trabajadores, ¿no? ¿Cuánto te va a costar capacitarlos? ¿Cuánto te va a costar instalar la infraestructura necesaria para que trabajen a gusto, para que trabajen cómodamente, para que trabajen alineados a los objetivos de una empresa? No es lo mismo trabajar parados que trabajar sentaditos en tu escritorio, ¿verdad? Todo eso es precio del trabajo y es lo que tú tienes que considerar como empresa para saber cuánto tienes que invertir y poder obtener la producción bajo cierta productividad establecida. ¿Sí? Esa es la curva de isocosto. O explica eso, la curva de isocosto. ¿Ok? ¿Sí? ¿Dudas hasta aquí? ¿No? Bueno. No. Continuamos entonces. Ahora viene otro concepto que se llama equilibrio de la empresa. ¿Sí? Cuando un productor está en equilibrio, significa que maximiza la producción para un desembolso total determinado, o sea, un mínimo costo. Es decir, un productor está en equilibrio cuando alcanza la isocuanta más alta. ¿Qué dijimos que era la isocuanta? Nos regresamos. Acuérdense que todo está ligado, ¿sí? La isocuanta quedamos que era la cantidad que vamos a generar de producción combinando los factores productivos. Esta era mi isocuanta, ¿cierto? Entonces, si yo hablo de un equilibrio del productor, dice, es cuando el productor de leche, de cacahuates, de dulces, de lo que sea, alcanza la combinación de factores productivos más alta y eficiente, porque eso era el significado de isocuanta, ¿sí? De acuerdo, ¿sí? Con su isocosto. Su isocosto lo acabo de ver ahorita. ¿Qué dije que era el isocosto? Es el capital que tienes que invertir para generar o para comprar ciertos factores productivos, ¿sí? Que te arrojen cierto nivel de producción. ¿Ya vieron cómo todo está relacionado? Bueno, ¿sí? Entonces, repito, el equilibrio del productor. Es cuando alcanzas la combinación de factores más alta para generar una cantidad de producción de acuerdo a tu isocosto o el capital que tienes que invertir en la compra de esos factores productivos, o bien el equilibrio significa racionalizar tu costo en factores de producción, identificando el máximo nivel de producción. O sea, no es otra cosa más que ustedes como empresa identifiquen qué factores de producción utilizar que sean los más óptimos o más eficientes para generar el nivel de producción que están estableciendo alcanzar bajo un determinado producto o servicio. ¿Sí? O sea, no es otra cosa más que lo que hacen sus mamás al saber distribuir el gasto que tienen cada semana y poder satisfacer los gustitos de los niños, obviamente preparar el guisado del día para poder pagar los gastos del gas, de la luz y todo eso. O sea, toda la distribución de presupuesto que hacen sus mamás o ustedes como amas de casa, eso es equilibrio de la empresa, justamente, porque tienen que checar qué factores de producción comprar para poder satisfacer a la familia, cuáles utilizar mejor o seguir utilizando y no tener que comprar nuevos, ¿sí? Porque eso es el isocosto,
para yo finalmente, al final de la semana, haber satisfecho las necesidades de la familia con el presupuesto que tuve para toda la semana. Eso es equilibrio de la empresa. Si no les alcanza el gasto, el de la semana, significa que algo están o gastando de más de algún factor o no están aprovechando un factor lo suficientemente bien que les está faltando presupuesto de la semana. ¿Cierto o no, amas de casa? ¿Sí? Hay días en los que no les alcanza el gasto. ¿Cierto o no? Porque a lo Sí. mejor gastaron, se les antojó un boleto de lotería y ese dinerito iba a ser para pagarle al del gas. Pero ni modo, ustedes se gastaron su boleto de lotería. Ahí no hubo un adecuado uso del isocosto, es decir, el capital que iban a ocupar para pagarle al del gas, lo ocuparon para comprarse su boletito de lotería. Entonces, ya al final del día, pues no alcanzó el gasto. No hubo equilibrio de empresa. ¿Sí se entendió? ¿Sí? Sí. Por eso aquí está la igualdad. Isocuanta, para que haya equilibrio, tiene que ser igual al isocosto para que se alcance el máximo nivel de producción. ¿Sí? ¿Sale? ¿Dudas hasta aquí de algún concepto desde isocuanta, isocosto y equilibrio de producción? Alfredo, usted también puede, si tiene dudas, me manda chat, porque ya sé que usted ahorita no puede, tiene problemas de equipo, pero si hay duda y si está todavía en la sesión, porque no sé, me puede escribir un chat, sin problema. Ok. Bueno, entonces continuemos. Otro concepto importante es la región económica de producción. ¿Qué es este concepto? Dice, es el espacio entre las isocuantas en donde el productor es racional al combinar sus factores de producción y llevar a cabo una producción. Es decir, que ustedes cuando están eligiendo qué factores productivos utilizar para producir lo que quieren producir y lo que quieren vender en una empresa, sea leche, sea burritos, sea dulce, sea lo que sea, están siendo racionales, o sea, están haciéndolo lógicamente, ¿no? Entonces, aquí está, la región económica te dice nada más cuántas combinaciones no están cumpliendo con las características que cada empresa necesita utilizar para producir lo que quiere producir. O sea, por ejemplo, no sé si les pasa que en su casa, bajo este mismo ejemplo del gasto diario, un día comen verdura, un día comen carne de puerco, un día comen pollo, un día comen pescado, ¿no? Y todo lo que necesitan para cocinar la carne de puerco, la verdura, el pescado o el pollo son los factores de producción. Entonces, la región económica de producción es eso, justamente que ustedes delimiten qué factores de producción van a utilizar para producir lo que ustedes están estableciendo producir en ese día, en ese año, en esa semana, en ese semestre, ¿sí? Porque va a llegar un día o un semestre o una semana o un año en el que no puedan utilizar de la misma manera los factores productivos que utilizaron en otra etapa o en otra época o en otro periodo, ¿sí? No se aprovecha igual, no sé si me explico. Por razones X, no puede ser, no necesariamente por razones de la empresa o por razones de su casa o por razones de su forma de administrar el gasto diario, si son amas de casa, sino por otra, o pueden ser cualquier otro tipo de razones, ¿no? Puede ser porque a lo mejor un sonso afuera se atravesó y tuvieron que chocar con él y ni modo, pelas, ahí van a tener que van a tener que gastar en la composición del auto, ¿no? Si se dañó. Entonces, este desembolso de emergencia, pues obviamente va a desestabilizar su isocuanta, ¿cierto o no? O sea, lo que estaban ustedes planeando para gastar esa semana o ese mes se va a afectar por el gasto que van a tener del golpe del carro, ¿sí o no? Entonces, la región económica de producción se va a variar, se va a afectar, no va a ser la misma que cuando estaban teniendo el mismo presupuesto para la semana o para el mes. O cuando, por ejemplo, desgraciadamente se enferman, ni modo, hay que pagar medicamentos. Entonces, lo que tenían asignado para el presupuesto de esa semana se va a ver afectado. La región económica se va a ver afectada. ¿Sí? ¿Ok? ¿Dudas hasta aquí? Entonces, repasando, ya hemos visto isocuantas, isocostos, equilibrio de producción, región económica de producción. ¿Sí? ¿Dudas de algún concepto de estos 4 que hemos visto hasta ahorita? ¿No?
¿no? Ok. También hemos visto etapas, ciclo de producción con el ejemplo de Elliot. Acuérdense de la leche. Vaca, comercialización, ya no vendo leche, tengo que cambiar o de leche, o cambio de cliente de leche, o me dedico a otra cosa, a vender jugos, gasolina o algún otro líquido. Porque es la etapa 3 de producción. Es la peor etapa para el productor. Ya no vendo, ya no produzco, por lo tanto. Entonces, hago algún cambio. ¿Sí? Bueno, entonces, otro concepto, ¿sí? Es la ruta de expansión y la curva isoclina. Sí, ya sé que son muchas curvas, pero a partir de este entendimiento se hacen muchas decisiones en las empresas, ¿sí? La ruta de expansión, de entrada, es un lugar geométrico de los equilibrios del productor que resulta de los cambios en los desembolsos totales mientras se mantienen constantes los precios de los factores. O sea, para entenderlo más claramente, la ruta de expansión es hasta donde el empresario puede crecer comprando más factores de algún tipo. A lo mejor estoy funcionando muy bien en mi lechería, ahora quiero vender quesos, quiero vender yogurts, ¿no? Quiero vender tratamientos lácteos para la piel a partir de la leche. Órale, entonces ahora tengo que seguir una ruta de expansión. Esa es la ruta de expansión, ¿sí? Porque a partir de lo que yo como productor tengo de equilibrio comercial, o sea, soy muy fuerte ya produciendo leche, ahora quiero ampliar mi negocio o quiero venderle a otras personas, ¿no? Entonces sigo una ruta de expansión económica, ¿sí? Olvídense del lugar geométrico, o sea, eso no es necesario que lo entiendan. Eso acuérdense que es teoría económica. Lo que me interesa que entiendan es la aplicación, ¿sí? Entonces esa es la ruta de expansión. Cuando el productor en equilibrio se puede dar el lujo de expandirse en negocio, expandir la compra de un factor productivo, etcétera, 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 ¿sí? Por lo tanto, es positivo, ¿no? Obviamente manteniendo los demás factores que tienes como seguros, digamos, en la empresa, constantes, ¿no? Porque si no, pasa lo que en algunas empresas sucede, que por querer abarcar otro negocio, pierden la esencia de la empresa. Lo que le pasó a Sony, ¿no? En su momento. Sony lo que hizo es que su negocio eran televisiones. Perdón, pero eran televisiones. Y empezaron a meterse en la onda de la computación. Entonces ahí empezó a perder esencia de producto, ¿no? Porque empezó a expandirse, sí ya era una empresa sólida, era una empresa madura, pero el negocio de Sony no era la computación. O sea, sacaban computadoras muy bonitas, muy bien diseñadas, pero la funcionalidad del equipo no era igual que las líderes en este tipo de productos, ¿no? Como es HP, como es, no sé, Dell, como es Apple, que son empresas que se dedican a hacer computadoras, ¿sale? Entonces, por eso tienen que tener mucho cuidado. Aunque estén en expansión como empresa, económicamente hablando, vigilen si tienen la capacidad o el conocimiento técnico para expandir su negocio o comprar otro tipo de factores productivos, ¿sí? Otra cosa que hacen, por ejemplo, vamos a poner el ejemplo de la leche, que el productor de leche de la empresa de Elliot ahora quiera hacer zapatos o quiera hacer chamarras de cuero de vaca, ¿sí? Ok, ¿se puede? Sí se puede, pero bajo un esquema de estar seguro que los factores productivos que ahora va a comprar Elliot, que a lo mejor van a ser de entrada maquinaria especial para tratar el cuero de las vacas, el tratamiento químico, no sé si necesitan algún tratamiento especial el cuero para poder hacerlos y utilizarlos para zapatos y chamarras, pues va a ser diferente. Si va a estar preparado económicamente para comprar todo este tipo de maquinaria, capacitar a personal o contratar personal, porque no es lo mismo que el lechero haga, ¿cómo se dice? Ordeñe leche a que haga zapatos, ¿verdad? Entonces seguramente va a tener que contratar personal diferente. ¿Sí me explico? Entonces por eso es importante que como empresarios entiendan esta ruta de expansión, ¿sí? Ahora, ¿dudas de ruta de expansión? ¿No? No, Bueno, curva isoclina, ¿sí? Lugar geométrico de los puntos sobre diferentes isocuantas en el cual la tasa de sustitución marginal técnica de los factores de producción o la pendiente es constante. O sea, sustitución significa pongo uno por otro. Por ejemplo, ¿sí? Suponiendo que ustedes, ¿se acuerdan que ustedes son isocuantos en nivel de producción de tareas, ¿no? O sea, ¿cuántas tareas producen en la semana?
Suponiendo que, por ejemplo, ahorita les compran una computadora full, último modelo, ¿cuántas tareas ahora podrían hacer en lugar de hacer las 5? ¿Cuántas? Unas 8. Tal vez, ¿no? Por ejemplo, a lo mejor esta nueva computadora super wow que les compran o que van a comprar ustedes tiene mejor conexión de red, tiene más capacidad de conectividad, tiene más programas para hacer las tareas que se les piden. Entonces, su nivel de producción y productividad va a incrementarse, ¿cierto? Porque sustituyeron un factor que fue el equipo por otro mejor, ¿sí? Entonces, se produjo, una curva de isoclina. Porque la producción marginal, que acuérdense que marginal es el extra para arriba o para abajo de una producción, en este caso de tareas, ¿cierto? Fue positiva porque la computadora es mejor. Pero ¿qué pasa si le dicen, híjole, ¿qué crees? Se echó a perder la computadora, vas a tener que trabajar con el celular? A ver, como muchos de ustedes lo hacen, ¿no? Desgraciadamente muchos no disponen de una computadora y ni modo, tienen que trabajar con el celular. ¿Cuántas tareas van a hacer ahora? Si antes hacían 5, si acaso van a poder hacer 2, 3, por mucho, ¿cierto? Igual va a ser marginal, pero hacia abajo, porque el efecto sustitución fue de computadora a celular. Suframos, pero sí se puede. O sea, de que se puede, nada más que va a ser un poquito más lento, ¿no? Esa es la curva isoclina. Cuando hay un efecto sustitución de algún factor productivo, manteniendo los demás constantes. ¿Sí? ¿Sí me expliqué acá o no? Sí. ¿Sí? Ok. Ok, sigamos. Economías de escala. Esta sí pongan mucha atención porque este concepto, cómo lo utilizan después en la administración y se les olvida. Economías de escala, lo voy a leer y luego lo voy a explicar. Puede ser entendido como las ventajas en términos de costos que una empresa obtiene gracias a la expansión. Existen factores que hacen que el costo medio de un producto por unidad disminuya a medida que la escala de producción aumenta. O sea, ahí les doy un ejemplo. De una empresa ya hecha y de un negocio chiquito. Por ejemplo, cuando las marchantas de los mercados venden mucha verdura, ¿no? Nopal, chile, jitomate, lo que sea, sus costos van a bajar y los precios también cuando tienen mucha mercancía que vender. Esa es economía de escala, ¿sí? O sea, cuando el producto está fresquecito y tienen así mucho que vender, para ellos significa un menor costo porque van a poder venderlo a un precio más económico, más competitivo para sus clientas, ¿no? Del mercado, porque hay mucho producto. Pero cuando no hay producto, ¿qué pasa con el precio? Pues lo tengo que elevar porque lo que tengo, lo tengo que cuidar. Entonces, cuando no había mucho aguacate, ¿qué pasó con el precio del aguacate? Subió, ¿cierto o no? Cuando el limón había poquito o era difícil de cosechar, también subió, ¿sí o no? En el mercado no había limón y el que había era carísimo y aparte chafa, según yo. Digo, las pocas veces que me he atrevido a ir al mercado porque no soy muy hacendosa, ande aquí entre nos. Entonces, lo poco que sabía era que no, pues que había poco limón o había poco huevo, pero no era de calidad y aparte era caro, ¿sí? Entonces, pero cuando la producción es buena, cuando el producto es suficiente, el costo para el productor también se reduce, ¿sí? El costo, no el precio. Acuérdense que el precio es para el cliente, el costo es para el productor, ¿sí? Oiga, Miss, ¿pero por qué el costo se redujo? Porque yo tenía más con qué vender, ¿sí me explicó? Entonces, como yo tengo más con qué vender, puedo darme el lujo como vendedor, vender a un precio más barato. Entonces, esto se llaman economías de escala. Los dos ganan. Tanto el productor, porque sus costos son menores, son más competitivos porque el producto que tiene es más y es de mejor calidad, ¿sí? Y puede venderlo a un precio más accesible para el cliente. Entonces, los dos ganan. El cliente gana por el precio más económico y el productor gana por el costo más económico, ¿sí? Entonces, se dice que son economías de escala. Costos bajos por producción alta y buena y precios accesibles por producción alta y buena, ¿sí? Son economías de escala, ¿ok? Una empresa en economía de escala es Zara, Inditex, Bershka, Stradivarius. Es una empresa que se maneja con economías de escala, porque si se dan cuenta los que han visitado Zara o compran ropa Zara,
Cuando ustedes van a preguntar por una ropa o por un outfit o por un coordinado, lo que quieran, un día, al día siguiente ya no hay ese mismo coordinado, porque manejan producción, rotación de producción muy alta, porque ellos no manejan almacén. Ellos lo que producen lo venden. Eso es economía de escala. Sus costos de producción son muy bajos. Entonces, el precio que maneja, aunque nosotros los mexicanitos, a lo mejor a unos es caros estos precios de Zara, a nivel mundial, Zara maneja precios muy, muy baratos bajo un esquema de ropa de diseñador, pero porque maneja economías de escala. O sea, lo que produce lo vende, no maneja almacén. ¿Sí? Sus costos de producción, por lo tanto, son bajos. Por lo tanto, sus precios a nivel global, porque es una empresa global, son bastante accesibles. Aunque para México los sintamos caros. La verdad es que los precios de Zara no son nada caros, ¿eh? A comparación de otros productos o de otras marcas de ropa más, ahora sí más caras. ¿Sí? Zara es vista a nivel internacional como Coppel, como Electra, como H&M. O sea, no es una marca de diseñador. Pero la verdad vende conceptos en ropa como si fuera de diseñador caro. Ese es el éxito de la empresa Zara, ¿sí? Pero porque maneja economías de escala en su producción, ¿sí? ¿Dudas de economías de escala? Parece que no. ¿No? Ok, bueno. Las economías de escala, ¿para qué nos sirven? Para el mediano y largo plazo y hacer referencia a las reducciones en el costo unitario de producción a medida que el tamaño de una instalación y los niveles de utilización de insumos aumentan. Cuando sucede lo contrario, se denomina deseconomías de escala, ¿sí? O sea, economías de escala significa que algo de tus factores de producción estás haciendo bien, que los costos al final, el costo total, está siendo menor y por lo tanto tú puedes vender a un precio más competitivo, ¿sí? Fíjense que no estoy diciendo precios baratos, ¿eh? Sino competitivos, o sea, justos, accesibles. Ajá. Precio barato no es justo ni es accesible, ¿eh? O sea, precio barato no siempre es bueno para las empresas. Entonces, economías de escala es hacer uso el mejor de alguno de tus factores productivos para reducir costos y vender más a un mejor precio. Eso es economías de escala. Obviamente, deseconomía de escala es lo contrario, ¿no? Es no hacer uso correcto de algún factor de producción que no te ocasione un costo mejor a ti como productor y por lo tanto tampoco un mejor precio para el cliente. ¿Sí? ¿Dudas? ¿No? Hay 3 tipos de economías de escala: creciente, decreciente y constante. Veamos cada uno. ¿Sí? Las economías de escala constantes significan los factores de producción aumentan en una proporción obtenida, los factores de producción aumentan en una proporción determinada y la producción obtenida aumenta exactamente en la misma proporción. Si todos los insumos se reducen a una proporción determinada, la producción se reduce en la misma proporción. O sea, si por ejemplo ustedes aumentan todos sus factores productivos que están inmiscuidos en la leche, en la fabricación de leche, sea la vaca, sea el alimento de la vaca, sea el establo, sea el tipo de trabajador que van a contratar para ordeñar a la vaca, son los factores de producción que ahorita utilizamos en el ejemplo. Entonces, si estos factores aumentan, también la producción de leche va a aumentar, ¿cierto o no? Lógicamente. Pero si aumentan en la misma proporción, no unos más que otros. Esas de economías constantes, que todos los insumos o todos los factores aumenten para que aumente también la producción que ustedes vayan a generar, ¿sí? ¿Sí o no? Y también que si se reducen igual todos los factores de producción, también va a reducir la producción de la leche. Esa es constante, esa es economía de escala constante. O que todos aumenten y aumentan la producción, o que todos bajen y reduce la producción. Ese es constante. ¿Sí? Creciente, economía de escala creciente, se refiere al caso de que si todos los factores aumentan en una proporción determinada, la producción aumenta en una proporción mayor, no nada más al igual que la cantidad de producción o la cantidad de factores que aumente, sino más que este aumento. O sea, significa que, por ejemplo, si aumento mi cantidad de, no sé, a ver otro ejemplo que no sea la leche,
Por ejemplo, ahora que vienen las paletitas de chocolate para muertos, la economía de escala creciente sería, por ejemplo, que ustedes compraran más cantidad de chocolate fino, compraran maquinaria para hacer las paletas de chocolate, compraran los palitos para la paleta, compraran más de cada cosa y que compraran de cada cosa 5 unidades, por ejemplo, ¿no? Más de todo. Pero que al final no nada más obtuvieran 5 paletas más